tiempo que no hablamos con ella. Ujú. Dije, bueno, la extrañamos a Lucy. Un Llamémosla para montón. ver cómo A anda. ver, ¿tenés Así el número? que estamos en contacto con Lucy Caballero, de Ni Una Menos. Lucy, ¿cómo te va tanto tiempo? ¿Cómo están, compañeros, compañeras? Buen día. Bien, bien. Bueno, con muchos temas para hablar, porque bueno, aquí se aburre el que no tiene internet, El que tiene ganas porque no te enteras de lo que pasa, ¿no? y no sale a la calle. Sí, todo eso. ¿Cuántas cosas? No va a la facu. Upa, no, qué difícil. ¿Cómo ves la cosa, Lucy? Bueno, estamos ahí en el medio de un plan de, no le pone plan de lucha a la CGT, pero estamos en un plan de lucha de alguna manera, con una agenda bien nutrida, que lo más próximo es el 23, que se están sumando todos los sectores, ahí yo estoy un poco atrás de eso. Está la CGT, se sumó la UTEP, nos sumamos también como espacio feminista. La verdad es que va a ser una marcha gigante, federal. Y bueno, después tenemos inmediatamente después el primero, ya la manifestación y la movilización al Monumento al Trabajo, que está propulsando la CGT, y después ya tenemos el paro. Estamos ahí, y nosotras también estamos armando el 29 una gran asamblea feminista en Telam, para, bueno, darle más visibilidad, que viene teniendo bastante, pero también apoyarlo desde el sector feminista al reclamo de Telam, que para nosotras es fundamental que exista Telam. Ha sido un espacio que ha visibilizado desde siempre las marchas feministas, que ha tenido un gran trabajo en ese sentido. Y bueno, y después tenemos el 29, que es el paro, y sigue la agenda, ¿no? Estamos en un momento, creo que, donde no hay que perder el ritmo de la movilización, donde tenemos que ponerles un límite claro, y donde, bueno, claramente hay ciertas especulaciones en el sistema político. Hoy escuchaba que en principio estarían los votos para la ley bases dentro de unas semanas. Así que la movilización se vuelve muy estratégica. Y si pensamos además hacia atrás, venimos también de muchas movilizaciones masivas, el 24, el 8, antes creo que fue el 14, ¿no? Y el 24 de enero, 8 de marzo y 24 de marzo. Fueron las más multitudinarias, por lo menos las más masivas, pero luego no dejó de haber expresiones más de pequeñas, cada sector, intermedias, claro. que no han sido No, pequeñas, bueno, como sí. sabemos, la importancia de que eso se articule, ¿no? Y por eso la fecha del paro es siempre la contraseña que une todos los reclamos y que le da una mayor contundencia por ahí los reclamos más separados. Pero bueno, con mucha expectativa de que la agenda que tenemos adelante sea muy masiva y que tenga algún tipo de efectividad, ¿no? Porque sabemos que algo que caracteriza a este gobierno que es un gobierno que no plantea ningún tipo de intercambio, diálogo, de gobernabilidad, lo cual pone en crisis incluso todas las herramientas que tenemos como movimientos, ¿no? No hay del otro lado nada dispuesto a ceder, sino que lo que sucede a veces es que nos manifestamos y la revancha sobre la manifestación se vuelve incluso más cruel. Claro, los otros días leí un artículo que me gustó, que hablaba de esta desvinculación que está haciendo el gobierno de Milei entre el Estado y las instituciones y cómo queda la ciudadanía. Quedamos ahí, ¿no? ¿Para dónde ir? Porque cuando vas a hacer un pedido de respuestas a despidos, por ejemplo, a las trabajadoras de la línea 137, no hay nadie. No hay nadie. Literalmente, no tienen un directora que le dé una respuesta de por qué despidieron a las trabajadoras y trabajadores de la línea 137. Digo esto porque es concreto. Hablaba ayer con una compañera, Laura, sobre el tema. Entonces nos quedamos ahí sin saber cómo se actúa en este contexto. ¿Qué se hace? ¿Con quién? Además, pues también del otro lado todavía no tenemos un con quién fuerte, ¿no? Que pueda llevar adelante los reclamos o un nuevo modelo de proyecto de país. O al contrario, incluso, no al contrario, para más, la oposición principal se está debatiendo en este momento, está en un proceso de reestructuración o desarme, depende de cómo se mire, pero lo cierto es que tampoco hay una mirada monolítica en esta urgencia que es parar a esta gente, ¿no? Sí, estamos en un problema de velocidades, ¿no? Lo que implica la movilización, como incluso para armar una movilización, lo que implica como trabajo político, como trabajo de alianzas, de discusión, de construcción de una agenda, donde se va produciendo el sujeto, la sujeta política, ¿no? En ese proceso, el tema es que eso lleva un tiempo que es completamente diferente al tiempo en el cual se da la agresión al pueblo, que es mucho más acelerada,
mucho más cruel, y donde entonces casi diría, esa distancia entre lo que a nosotras nos lleva organizarnos y las medidas que aplica el gobierno, bueno, genera una gran frustración, pero hay que ser consciente que en ese proceso de construcción de las movilizaciones, de los reclamos, bueno, también estamos produciendo un horizonte, ¿no? Que si bien en este momento no tiene esa respuesta, genera sí, lastima al gobierno de diferentes maneras, ¿no? Muchos temas van creciendo y van saltando cercos, van abriendo una conversación política que no es solo entre convencidas. La pregunta que tenemos entre todos es cómo llegamos a la gente que sigue creyendo, cómo llegamos a la gente que confía. Para mí esa idea de que la forma de llegar es no hacer nada, porque entonces si haces algo, eso los termina como de alguna manera haciendo o ratificando su creencia. Para mí es todo lo contrario. Lo que genera la movilización como estado de conversación hace que la conversación política pueda ser posible en otro sentido. Y eso es lo que estamos construyendo de a pasos, pero bueno, sabiendo que están en crisis todas nuestras herramientas como campo popular, como movimientos sociales, feministas, populares, y que, bueno, cada vez eso lo tenemos que discutir también en términos estratégicos, ¿no? Por eso también la demanda del paro general, porque también nos damos cuenta que el ataque tan simultáneo a distintos sectores hace que las luchas se aíslen o se focalicen y sea más difícil saltar el cerco, y que eso cambia cuando ese reclamo se une y se unifica en una fecha común y se genera una instancia de por lo menos donde el gobierno sí le preocupa un paro general, le preocupa un paro general, es clarísimo. Sí, clarísimo. Sí. Y además, me permito complementar un poco, ¿no? El establishment económico nos subió al escenario, el Fondo Monetario nos subió al escenario, digo, como pueblo y como forma de señales que espera el mercado, que bueno, sí, hacer el ajuste está fenómeno, pero guarda que no se te desmadre todo porque ahí nadie puede hacer negocio. El mismo ministro Caputo terminó hablando, es decir, que si bien todo es político, en este caso lo económico, que se supone autosuficiente, nos está subiendo como actores de esta disputa a los trabajadores y las trabajadoras en la calle, al pueblo en su conjunto. Cuando te disparan a los ojos también están subiéndote al ring. Entonces creo que la peor idea es no subirse al ring. No, claro, lógico. Porque ese espacio lo ganamos. Por algo nos están mirando para saber si ajustan más o no. Me encontraba en las redes sociales hace un rato, Lucy, con una bomba que a mí ya me cae muy mal. Él, hago todo lo posible para no hacer nada con él. Y ahora encuentro que Mercado Pago tuitea: los beneficiarios de la asignación universal por hijo, asignaciones familiares y por embarazo, Progresar y Programa Hogar ya pueden cobrar estas prestaciones de manera totalmente gratuita a través de un Mercado Pago. Abrimos hilo para explicarte por qué esta es una gran noticia. ¡Fua! Esto es una buena. ¿Para quién? ¿Para Galperín? Sí, bueno, es realmente... de esto querías comentarles una mirada que venimos desarrollando con varias compañeras, que hace tiempo que venimos estudiando este fenómeno, que es un fenómeno mundial en el cual hay un corrimiento de la frontera desde donde se hace negocio financiero, ¿no? Cada vez más se apunta a los sectores de menores ingresos, ¿no? Al contrario de lo que hace el gobierno cuando dice que las trabajadoras de la economía popular son improductivas, o las trabajadoras que trabajan en sus casas no trabajan. Bueno, lo que se corrobora es todo lo contrario, ¿no? Que el negocio financiero necesita cada vez más de extraer valor y de quedarse con una parte de los ingresos de las poblaciones que incluso tienen los menores ingresos. Y esto que está pasando con Galperín no es una escena que nos pone en una discusión que muchos ya venimos dando, ¿no? De este proceso de financiarización que tiene que ver con que hay una gran parte de la población, por ejemplo, que se está endeudando para vivir, y donde las fintech están tomando un lugar central, por ejemplo, como formas de endeudamiento. Hace un tiempo hicimos un trabajo con UTEP, donde compañeras nos decían, bueno, yo lo que hago es gestionar entre billeteras virtuales. Una parte de mi trabajo del día es gestionar las deudas. Le debo a una fintech, le debo a la otra, y voy tomando deuda
para subsistir, para comprar alimentos, para comprar medicamentos. ¿Cuál es la particularidad, no? Que estas empresas no tienen las mismas regulaciones que los bancos, que tienen regulaciones mucho más lábiles, que son empresas que tienen tasas de interés mucho más altas para proveer de deuda, y que justamente el negocio de Galperín es que si a vos te pagan el día 15, pero tiene el dinero 10 días justamente hasta que recibe el dinero del Estado y hasta que te lo paga, bueno, justamente en ese interín se hace negocio, ¿no? Un negocio cada vez más importante, y bueno, tiene que ver con este proceso de financiarización que donde emergen estas empresas fintech. Hay mucha discusión a nivel mundial, que son empresas que emergen después de la crisis del 2008, ¿no? La crisis financiera internacional, donde se empieza a discutir cómo hacer para llegar a los sectores de menores recursos, ¿no? Dice, bueno, una forma muy fácil de que los sectores de menores recursos estén incluidos financieramente, entre comillas, y lo digo entre comillas porque muchas veces se habla de inclusión financiera de una manera acrítica, incluso en nuestro campo. Bueno, una manera fácil de que la población esté incluida financieramente es que pueda hacer transacciones mediante el celular. O sea, el celular es lo que casi en todo el mundo, incluso los sectores de menos ingresos, tienen un celular. Entonces, lo que estamos viendo es justamente este avance de un sector de estas finanzas digitales, Galperín, por disputar el dinero de la política social, una política social y de una población que ya está endeudada, y donde las fintech van tomando cada vez un espacio más fuerte como fuente de endeudamiento, ¿no? Algo que empezó muy fuerte en la pandemia. Con otras compañeras, con Vero Gago, empezamos a hablar de la pandemia como un laboratorio financiero, desde donde se expandieron estos negocios ligados a las finanzas digitales. Y lo peor de todo, obviamente, es que es un sector que va a ser ultra beneficiado por quedar como intermediador, ¿no? En esa intermediación que supuestamente quieren combatir, pero en realidad lo que quieren es que la intermediación sea vía empresas financieras. Es un sector que va a quedar haciendo una intermediación donde va a tener mucha ganancia, y por otro lado, al mismo tiempo tiene exenciones del Estado, es decir, el Estado le deja de cobrar determinados impuestos por la ley de conocimiento de casi 100 millones de dólares anuales, ¿no? Y ni que hablar cuando pensamos la obtención de datos, ¿no? La base de datos a la que va a tener, porque algo que es muy propio de este tipo de empresas es que obtienen también ganancia de la extracción de datos, ¿no? De conformar grandes bases de datos, y bueno, ni que hablar cuando tenés esa base de datos de la política social. Entonces nosotras venimos también trabajando muy fuerte para que Galperín también sea uno de los enemigos o de los antagonistas dentro de la discusión del movimiento feminista, ¿no? Porque cuando se nos habla de que las mujeres que trabajan en su casa no trabajan o no producen valor o no son improductivas, lo que vamos a ver, y esto lo puede ver cualquier persona que esté caminando por un barrio, es que hoy las compañeras están endeudando con estas empresas para poder sostener esta economía que tiene un ajuste de los ingresos, que los ingresos no le ganan a la inflación, y están haciendo negocio con las formas y las distintas estrategias que las mujeres usan para poder sostener la economía doméstica. Así que vamos a ir también por hacer una gran campaña contra Galperín desde el feminismo. Me parece súper importante. Logró él, a pesar de tener un posicionamiento político, no digo político partidario, digo político, muy claro, muy antipatria, muy mala gente, sus comentarios en redes sociales lo demuestran, tener como una imagen lavada, Galperín, y todos hacen, o gran parte de la población hace uso de su billetera virtual sin saber cómo lo están beneficiando. Te mandan ahora una tarjeta de crédito de Galperín, no sé si la palabra es de crédito a tu casa, para que puedas también seguir teniendo transacciones. Y no digo, todas las clases sociales lo hacen, además, sin comprender quién es Galperín. Yo miraba una de las últimas publicaciones, dice: es tal el placer de cortarle el curro a todos los gerentes cooperativistas de la pobreza y los piquetes que lo hacemos gratis. Eso pone Galperín en sus redes sociales. Además que es mentira. Y despreciable. Es despreciable y mentiroso. Sí, lo que decía Lucy. Las políticas sociales a las que está haciendo referencias no tienen ningún intermediario, se depositan directamente en los bancos. Toda esta construcción
que lamentablemente se está generando con esta idea del intermediario. Insisto, lo que trata de hacer es justamente de estigmatizar las organizaciones sociales que además no tienen nada que ver con la asignación universal por hijo, por hija, y al mismo tiempo, digamos, promover que estas empresas financieras sean las intermediarias transparentes, ¿no? Cuando no hay ninguna transparencia. Por ejemplo, te doy un ejemplo muy puntual para la gente que nos está escuchando. Si a vos tenés un desconocimiento de débito en un banco, hay mecanismos por los cuales los bancos pueden ir para atrás con esa operación, ¿no? Vos decís, yo no consumí no sé, café en tal lugar. Compré un par de zapatillas a las 10 de la noche en Varela, eso me clonaron la tarjeta, me robaron. Bueno, en las empresas como la FinTech, eso no existe. No se puede ir para atrás con esa operación, ¿no? Eso es tan escasa de regulaciones, y es un debate que además se viene dando, ¿no? Porque en su momento en el Banco Central, el gobierno anterior, subió las regulaciones, pero sin embargo todavía no tienen nada que ver con las de un banco, ¿no? Entonces hay una disputa ahí por los medios de pago, pero lo que quiero que quede quizás como problema político es cómo simultáneamente se construye que la población con menores ingresos es improductiva al mismo tiempo que es el lugar donde se apunta el negocio financiero, ¿no? Y porque se quieren quedar con la política social, ¿no? Se quieren quedar con la política social. Y debilitar el Banco Nación, de paso. Exactamente, debilitar el Banco Nación, debilitar los bancos públicos, disputar también que hay billeteras virtuales como la del Banco Provincia, cuenta DNI, que también tienen un gran papel en este momento en los descuentos y demás. Sí, se están quedando, obviamente, que van por la... Y bueno, esto tenemos que tener en cuenta que, por eso cuando hablamos de inclusión financiera hay que discutir a dónde se nos incluye, cuál es el circuito, quiénes se quedan con nuestro dinero estacionado. O sea, cuando nuestro dinero está 10 días, cuando pasan 10 días entre que el Estado transfiere ese dinero a una empresa, bueno, con eso se hacen, por ejemplo, esa también fue toda la discusión de por qué muchos bancos empezaron a apostar a las LELIQs, ¿no? A usar el dinero estacionado muchas veces proveniente de la política social para hacer inversiones. Entonces creo que en estos debates nos tenemos que meter fuerte, tenemos que construir antagonismos que hagan pedagogía en la sociedad, no de un lugar, digamos, no de un lugar que niegue que efectivamente es una herramienta que se usa mayoritariamente, que en muchos casos es más práctica, pero sí dando este debate, ¿no? Importante de decir, cuáles son las regulaciones, cuáles son las tasas de interés. ¿A dónde va esa plata? ¿A dónde? Sí. Mira, me pasó a mí los otros días hablando con una de mis hermanas con esta tarjeta. Le digo, no, pero pará, le digo, ¿cómo te vas a hacer una tarjeta de Galperín? ¿Sabés quién es Galperín? ¿Sabés lo que hace, lo que opina? Seguilo un poquito, fíjate. ¿Y a dónde va esa plata? Han logrado hacer creer que es mejor. Y vos dijiste, Banco Nación o Banco Provincia, es más o menos lo mismo. Nada más que queda acá, en nosotros al menos. El tema es que han logrado desprestigiar el Estado. Nuestro país mismo, porque confiamos más en una billetera virtual que no tenemos ni la más pálida idea de dónde viene esa tarjeta y todo lo que explicaste, que en el propio banco, claro. Y pasan a mucha gente. Y acá es que, porque a veces frente a tantos escenarios de gravedad pareciera banal cuando uno se fija en el discurso, en el odio, en la cancelación, pero justamente no es ingenuo ni es romántico lo que hacen. Sino que justamente a través de ese discurso decir, y bueno, los referentes sociales son todos punteros que se quedan con tu guita. Y esa construcción es la que luego da lugar a estas formas. Por eso también hay que detenerse en todo el uso de instrumentos. O sea, el campo de batalla también es nuestra cabeza. Exactamente, sí. Y de dar estos debates con la profundidad que tienen que... nosotras discutíamos mucho cuando se hablaba de inclusión financiera críticamente, ¿no? Una agenda que viene mucho de los organismos internacionales, y a veces decía, bueno, eso es trosco. No es trosco, no. Hay una discusión profunda en cómo se está sofisticando los mecanismos de extracción de renta de nuestros ingresos. Como hoy las empresas se meten en nuestras casas vía plataformas, se quedan con los datos,
nos descuentan lo que quieren, y entonces ha cambiado la forma del conflicto social tal como la conocíamos en la década de los 60, ¿no? Que vos ibas a una fábrica, tenías un patrón y el patrón se quedaba con más tiempo del que vos trabajabas, ¿no? Eso era, bueno, ahora tenemos un montón de otros mecanismos por los cuales las empresas se quedan con parte de nuestros ingresos. Entonces hay que dar una discusión a fondo y obviamente esto tiene que ser también tema dentro de las organizaciones sociales, ¿no? Por supuesto, no basta con publicaciones académicas, no basta con los tweets, sino hay que hacer una agenda, crear un antagonismo concreto desde las organizaciones con estos tipos de, que yo diría es explotación financiera, ¿no? Porque cuando vos vas a ver, te das cuenta que si bien te resuelve, porque tener una billetera virtual a veces te permite justamente, por ejemplo, estás haciendo, no sé, muchas compañeras están vendiendo cosas en ferias en el barrio y reciben las transferencias por Mercado Pago. Bueno, pero ¿qué hace Mercado Pago? Mercado Pago ahora, cuando vos querés hacer otra transferencia, te ofrece que si no tenés saldo en tu cuenta, podés tomar un préstamo para transferir. Sí. Bueno, ¿cuál es la tasa de interés que se está pagando por eso? ¿No? Es toda una discusión que va por muchos lados y me parece que es, como ustedes dicen, digo, se está atacando muchos sectores y muchas cosas, pero hay determinadas cuestiones que son estructurales y a las que ellos apuntan, que es importante visibilizar. Me parece súper importante que se salga a contar, que tomen eso, Lucy, qué es lo que significa. Estoy segura que casi nadie debe saber todo esto, o muy poca gente que hace uso de esto, debe saber lo que vos explicaste, que la verdad es un problemón. Así que, bueno, como siempre, gracias, Lucy. Gracias a ustedes. Bueno, hasta la próxima, que bueno, hasta la próxima. No sabremos muy bien en qué estaremos, porque pasan tantas cosas todo el tiempo. Tema no va a faltar. No, tema no falta. Tema no van a faltar, seguro. No, abrazo, Lucy, gracias.